La marcha nupcial resonó bajo la cúpula de la iglesia. Aurora, vestida con un sencillo pero elegante traje de novia de satén, con las palmas ligeramente sudorosas, tomó del brazo a un anciano y caminó paso a paso hacia Garrett, el hombre al que había amado durante 3 largos años. Él permanecía de pie bajo la luz, alto y erguido, vestido con traje y corbata, con su porte distante y noble. Sin embargo, la mirada que le dirigía era serena e inquebrantable, sin revelar ni rastro de la alegría propia de un novio. Garrett, lo llamó ella en voz baja, con la voz temblorosa por una confianza absoluta. Garrett frunció el ceño casi imperceptiblemente, pero no respondió, limitándose a asentir levemente. La voz solemne del sacerdote resonó: «Señor Garrett, ¿acepta usted a la señorita Aurora como su esposa, para amarla y cuidarla desde hoy en adelante, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe?» Un silencio sepulcral inundó la sala, todas las miradas se clavaron en Garrett. El tiempo transcurría lentamente, 1 segundo, luego 2. Él permaneció en silencio. Ese silencio, como una marea fría, comenzó a envolver lentamente los tobillos de Aurora. Su inquietud creció rápidamente. Justo cuando los finos labios de Garrett se entreabrieron, como si fuera a pronunciar las palabras «sí, acepto», una voz femenina, digna y fría, rompió el silencio. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y a contraluz, la madre de Garrett, la señora Morgan, entró con una presencia imponente, rodeada de guardaespaldas. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Aurora palideció como la muerte. Ella miró instintivamente a Garrett, pero él simplemente frunció el ceño, sin mostrar sorpresa. La señora Morgan se dirigió directamente a los recién casados, recorriendo con la mirada a Aurora como un cuchillo, con un desprecio manifiesto. «Mamá», dijo finalmente Garrett en voz baja, «hablaremos de esto después de la ceremonia». ¿Después de la ceremonia? ¿Después de que esta mujer de origen desconocido haya mancillado a nuestra familia? La señora Morgan sonrió con desdén, sin mirar ya a su hijo, sino dirigiéndose directamente a Aurora, sacando con elegancia un cheque de su bolso y entregándoselo con delicadeza. «Señorita Aurora, aquí tiene 5 millones». Su voz no era fuerte, pero resonó con claridad en cada rincón de la iglesia. «Tómalo y aléjate de mi hijo». El tono de la señora Morgan era condescendiente y arrogante. «Tú, huérfano sin padres, ¿crees que puedes entrar por la puerta de mi familia con tu apariencia y tu supuesto amor? Ni lo sueñes». Aurora sintió que su mente se quedaba en blanco, la inmensa humillación fue como una bofetada resonante que la dejó aturdida. Sentía las miradas que la recorrían de todas direcciones, algunas compasivas, otras despectivas, otras divertidas, como agujas que la traspasaban. Enderezó la espalda, clavándose las uñas en las palmas de las manos, usando hasta la última pizca de dignidad que le quedaba. Miró a Garrett, el hombre al que tanto amaba, su esposo. Sus ojos reflejaban súplica, interrogación y un último destello de esperanza. «Garrett. Díselo rápido, esto no es cierto. Defiéndela, defiéndela», y contradice a su madre. Sin embargo, Garrett solo la miró en silencio, luego observó la postura firme de su madre, su nuez de Adán se movió y finalmente pronunció palabras frías y crueles: «Aurora, paga la cuenta primero». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. La luz en los ojos de Aurora se apagó al instante. Sentía como si una mano invisible le apretara el corazón con fuerza, y el dolor le dificultaba respirar. Así que, en su opinión, ella no era más que una mujer a la que se podía comprar con dinero. Así que, todo el amor que había derramado durante los últimos 3 años no era más que una burla para él y su familia. Resentimiento, ira, angustia, desesperación, un sinfín de emociones la invadieron y estallaron en su interior. De repente soltó una risita suave, una risa cargada de tristeza y autocrítica. Ante la mirada atónita de todos, extendió la mano, no para coger la cuenta, sino con un movimiento brusco y repentino. ¡Zas! La cuenta cayó violentamente al suelo. Acto seguido, alzó la mano y se arrancó con fuerza el velo de encaje blanco que llevaba en la cabeza, junto con el anillo de diamantes que Garrett le había regalado como símbolo de sus votos, y se lo arrojó con violencia. El anillo cayó sobre el liso suelo de mármol con un sonido seco y rodó hasta un rincón desconocido. «Garrett», dijo ella alzando la vista, sus ojos, antes dulces, ahora reflejaban una fría determinación,
con lágrimas a punto de brotar pero que se resistían a caer. No es que no sea suficiente, es que tu familia, tu amor, son demasiado baratos. Cada palabra era como una puñalada al corazón. Tras decir eso, dejó de mirar a nadie, ni siquiera al hombre que le había roto el corazón. Enderezó la espalda, que parecía a punto de quebrarse, y entre las miradas atónitas de todos los invitados, se quitó los incómodos tacones. Paso a paso, con determinación inquebrantable, superó la humillación y caminó hacia las puertas de la iglesia. La luz del sol bañaba su silueta con un brillo dorado, su espalda, resuelta y trágica. Garrett instintivamente dio un paso al frente extendiendo la mano como para agarrar algo, pero al final, solo apretó el puño en vano, viendo cómo la figura se desvanecía en la luz cegadora. Esa noche en el aeropuerto, Aurora se puso su ropa deportiva más sencilla, una gorra de béisbol y una mascarilla, y se escondió en un rincón de la sala de espera. La pantalla de su teléfono mostraba decenas de llamadas perdidas de Garrett. Las deslizó sin expresión alguna y luego abrió la aplicación de compra de billetes, mirando fijamente el billete de ida a un país lejano. Justo cuando iba a apagar el teléfono, le llegó una notificación. Garrett, presidente del Grupo S, había sufrido un revés inesperado en su boda, pues la misteriosa novia, al parecer, había cancelado el compromiso y se había marchado. Según fuentes, Garrett estaba de muy mal humor y se negaba a responder. La notificación incluía una foto de Garrett saliendo de la iglesia escoltado por guardaespaldas, con el rostro tan sombrío que parecía derramar lágrimas. Los labios de Aurora se curvaron en una sonrisa gélida. ¿Una ruptura de compromiso? ¡Qué ridículo! Apagó el teléfono preparándose para extraer la tarjeta SIM y partirla por la mitad, cuando una repentina oleada de náuseas le subió a la garganta. Se lo tragó a la fuerza y casi inconscientemente su mirada se posó en su vientre plano. Un pensamiento absurdo le cruzó la mente. Parecía que su menstruación llevaba casi 2 semanas de retraso. 5 años después. París. Las orillas del Sena resplandecen con luces, como una galaxia en movimiento. El Gran Palais, situado a orillas del río, luce especialmente deslumbrante esta noche, al congregarse las celebridades para la ceremonia anual de los Premios Internacionales de Diseño de Joyería. Bajo la cúpula dorada, figuras elegantemente vestidas se mezclaban, las copas tintineaban y todas las miradas estaban fijas en la enorme pantalla del centro del escenario, a la espera del resultado final. ¿Quién recibirá el máximo galardón de este certamen, el Premio Dedo de Oro? La presentadora, una eminencia del diseño de cabello blanco, hizo una pausa deliberada, creando expectación, antes de anunciar en voz alta, Aurora Lynn. Una oleada de aplausos entusiastas estalló. El foco se centró de inmediato en una elegante figura en primera fila. Se incorporó lentamente luciendo un vestido de terciopelo azul real que realzaba su esbelta figura, su larga cabellera negra, recogida en un moño, dejaba al descubierto su frente lisa y su cuello largo y grácil. Una sonrisa serena y segura iluminó su rostro, sus ojos brillaban como estrellas, mientras caminaba con paso firme hacia el escenario. Bajo el foco resplandeció. Ella es Aurora. No, para ser exactos, ella es Aurora, una estrella en ascenso entre los mejores diseñadores de joyería, que está ganando reconocimiento internacional. Al recibir el pesado trofeo de cristal de manos del presentador, Aurora hizo una leve reverencia y se dirigió al micrófono. Su mirada recorrió los rostros del público, algunos la admiraban, otros la respetaban, otros la miraban con curiosidad. La figura pálida, indefensa y humillada que había visto en la iglesia 5 años atrás ya no existía. Gracias al comité organizador y gracias a todos los que me apoyaron. Su voz clara y firme transmitía una serena fuerza nacida de la experiencia, que resonó en todo el recinto a través del micrófono. Esta obra nace de uno de los momentos más oscuros de mi vida. Pero lo que quiero decir es que por muy larga que sea la noche, siempre amanece y cada uno de nosotros puede brillar con su propia aurora. Su fluido francés y su elocuente discurso volvieron a cosechar un estruendoso aplauso. En la zona VIP, un niño bien vestido con traje y pajarita, sostenía una tableta más larga que su brazo, y sus dedos se movían con rapidez sobre la pantalla. La pantalla no mostraba juegos, sino una compleja interfaz de código. Al oír las palabras de su madre, levantó la vista y una sonrisa de orgullo iluminó su rostro. Su carita era una réplica en miniatura de la de Garrett, sobre todo su nariz recta y sus labios finos, como si hubieran sido esculpidos del mismo molde.
Pero sus ojos brillantes y claros eran asombrosamente parecidos a los de Aurora. Era su hijo Adam, de 4 años y medio, un niño superdotado con una inteligencia excepcional. Mamá es genial, murmuró para sí mismo, luego bajó la cabeza, frunció ligeramente el ceño y susurró al auricular en chino: «Tío Daniel, ¿oíste eso?» Mi mamá terminó su discurso de aceptación. ¿Cuándo vas a enviar tu ramo sorpresa al backstage? No podemos permitir que ese viejo italiano que patrocina las flores lo eclipse. Una voz masculina, suave y sonriente, se escuchó por el auricular: «Ya viene, pequeña ama de llaves. Te garantizo que será el tulipán blanco favorito de tu mamá». En ese instante un hombre de traje blanco, de porte refinado y amable, se abrió paso entre la multitud y se sentó en silencio en el asiento vacío junto a Adam. Era Daniel, el joven líder del grupo A, mentor, amigo y fiel perseguidor de Aurora durante los últimos 5 años. ¿Así que nuestro pequeño genio informático manteniendo la paz mundial otra vez? Daniel le revolvió el pelo a Adam con cariño en los ojos. Adam ni siquiera levantó la vista, estaba revisando los datos del servidor para evitar que alguien manipulara las entradas, aunque mamá se merece el título. También ayudé a arreglar un poco el sistema del aeropuerto, dijo con naturalidad. Daniel soltó una risita, su mirada se posó en la radiante mujer en el escenario, sus ojos llenos de admiración y ternura evidentes. Hace 5 años conoció a Aurora una noche lluviosa. Ella estaba sin Blanca, embarazada y casi desesperada, recién llegada a París. Le dio trabajo como asistente de diseño y la vio emerger de la asombrosa adversidad hasta donde está hoy, gracias a su perseverancia y talento, mientras daba a luz sola y estudiaba con ahínco en la escuela de diseño. Es la mujer más resiliente y radiante que jamás haya conocido. Tras la ceremonia de entrega de premios, Aurora se vio rodeada de periodistas y una multitud que la felicitaba. Daniel la protegía desde su lado, manejando la situación con destreza, mientras Adam sujetaba con fuerza la mano de su madre, observando con cautela su entorno. Finalmente, al alejarse de la multitud y regresar a su suite de hotel, Adam se quitó los zapatos de inmediato, se subió al sofá, encendió el televisor con destreza, sintonizó el canal de noticias financieras y continuó jugando con su tableta. Daniel le entregó a Aurora un vaso de agua tibia y un ramo de tulipanes blancos. «Felicidades, Aurora. Bien merecido». «Gracias, Daniel. Te estoy muy agradecida por estos últimos años», dijo Aurora con sinceridad, aceptando las flores. Sin el reconocimiento inicial de Daniel y su posterior apoyo incondicional, su camino habría sido mucho más difícil. «No hace falta que nos demos las gracias». Daniel sonrió, pero su tono se volvió un poco más formal. «Aurora, hay algo que necesito hablar contigo. El plan de expansión del grupo para la región Asia-Pacífico ya está en marcha, y la sede central espera que pueda regresar para supervisarlo. Además, nuestra tienda insignia y centro de diseño en Nueva York están casi listos, y necesitamos que usted, como jefe de diseño, vaya personalmente a supervisarlos». Nueva York. El nombre, como una piedra arrojada a un lago, creó leves ondas en el corazón de Aurora. Era la ciudad que había dejado hacía 5 años, una ciudad que albergaba todo su amor, su odio, su alegría y su tristeza. Hizo una pausa. Adam, sin embargo, captó la palabra clave con su oído agudo e inmediatamente levantó la vista del sofá, con los ojos brillantes. «Nueva York. Tío Daniel, ¿es la Nueva York donde nacimos mamá y yo? ¿Vamos a volver?» El pequeño sentía mucha curiosidad por esa ciudad porque su padre biológico había estado allí, algo que había descubierto por sí mismo usando técnicas de hackeo, pero fingía no saberlo para no preocupar a su madre. Al ver el rostro emocionado de su hijo y luego la mirada amable pero firme de Daniel, Aurora supo que este paso era inevitable. Después de 5 años huyendo, ya no era la Aurora fácilmente manipulable. Ella era Aurora, una Aurora capaz de valerse por sí misma. Respiró hondo y una sonrisa tranquila y segura volvió a su rostro. «De acuerdo. Es hora de regresar». Caminó hacia el ventanal, contemplando el deslumbrante paisaje nocturno parisino. Su rostro resuelto se reflejaba tenuemente en el cristal. «Garrett, ¿estás listo?» «Ya estoy de vuelta». En el Aeropuerto Internacional de Nueva York, una multitud se agolpaba bajo la enorme cúpula de cristal. Un vuelo procedente de París acababa de aterrizar y los pasajeros de primera clase eran los primeros en desembarcar.
Aurora, vestida con una elegante gabardina beige, llevaba gafas de sol que le cubrían casi todo el rostro, pero su imponente presencia era innegable. Daniel, empujando un carrito de equipaje, caminaba a su lado, y ambos conversaron en voz baja sobre los preparativos de su próximo viaje. Adam, como un pájaro liberado de su jaula, rebosaba de curiosidad por su nuevo entorno. Llevaba su pequeña mochila, donde guardaba sus cosas, una tableta y algunos aparatos extraños. «Mamá, este aeropuerto es enorme». Adam miró a su alrededor y de repente su mirada se detuvo en una entrada VIP cercana. Sus ojos se movieron rápidamente a su alrededor. «Mamá, tío Daniel, necesito ir al baño», dijo levantando su manita con una voz dulce e infantil. Aurora, sin sospechar nada, se arrodilló y le acomodó el cuello de la camisa. «Está bien, vuelve rápido, no corras por ahí. Mamá y el tío Daniel te esperan aquí». «De acuerdo», respondió Adam rápidamente y de un salto corrió hacia el baño público junto a la entrada VIP. Sin embargo, en cuanto su madre lo perdió de vista, Adam cambió de dirección de inmediato y como un ágil pececillo, se deslizó silenciosamente tras una gran columna cerca del paso VIP. Asomó la cabeza con cautela, con sus grandes ojos claros fijos en la entrada del paso. Según la información que había obtenido por accidente del sistema de despacho del aeropuerto la noche anterior, su padre biológico Garrett, presidente del Grupo S, saldría por ese paso esa mañana para asistir a una importante reunión en la ciudad. Efectivamente, unos minutos después, un grupo de figuras imponentes emergió del pasillo. El hombre que los encabezaba era alto e imponente, vestido con un traje oscuro impecablemente confeccionado. Su rostro era severo y sus cejas denotaban la distancia y la presión de alguien acostumbrado a un puesto de responsabilidad. ¿Quién más podía ser sino Garrett? Caminaba a paso ligero, escuchando el informe de su asistente, con la mirada penetrante, irradiando un aura de inaccesibilidad. A Adam se le aceleró el corazón. Vaya, en persona se ve aún mejor que en las fotos antiguas que él y su madre escondían en revistas financieras. ¿Cómo decirlo? Exacto, arrogante. Esta es la persona que hizo sufrir tanto a su madre. El pequeño sintió una oleada de indignación hacia su madre. Tocó el cucurucho de helado de chocolate que no había terminado en el avión, ahora ligeramente derretido, y sus ojos se iluminaron. Un plan perfecto surgió al instante. Aprovechó la oportunidad y justo cuando Garrett iba a pasar a su lado, salió disparado de detrás de la columna. ¡Ay! El pequeño calculó el ángulo a la perfección y chocó de frente con la pierna de Garrett. El cucurucho de helado que sostenía en la mano, con la mayor parte del helado de chocolate negro, estaba esparcido por todo el pantalón del traje a medida, obviamente caro, de Garrett, con un ángulo preciso, salpicando unas gotas sus zapatos de cuero brillante. El tiempo pareció detenerse por un instante. Los guardaespaldas y asistentes que estaban detrás de Garrett cambiaron instantáneamente sus expresiones, como si se enfrentaran a un enemigo formidable. La asistente incluso jadeó, casi gritando de alarma. «Dios mío. Garrett tiene misofobia severa. Este niño». Garrett frunció el ceño bruscamente y miró al niño con disgusto. El pequeño que había chocado con él aparentaba tener solo 4 o 5 años, vestía un mono y tenía un rostro pálido y delicado como el de una muñeca de porcelana. En ese instante el pequeño se cubría la frente donde se había golpeado, levantando la cara, sus ojos claros y brillantes lo miraban con una mezcla de miedo e inocencia. En ese momento Garrett sintió como si algo le hubiera golpeado el corazón. Ese rostro era tan parecido. Era idéntico a las fotos de su infancia. Sobre todo la nariz recta, los labios finos y ese encanto indescriptible entre sus cejas. Una sensación extraña e indescriptible, que brotaba de lo más profundo de su ser, lo invadió al instante. La atmósfera opresiva que lo rodeaba y el intento del guardaespaldas de avanzar se detuvieron cuando él levantó la mano. Se agachó intentando que su voz sonara menos fría, a pesar de la sensación pegajosa en sus pantalones que lo incomodaba enormemente. ¿Te has golpeado con algo, muchacho?, preguntó clavando la mirada en el rostro de Adam, buscando algún rasgo familiar. Adam miró a su padre muy de cerca, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, pero su rostro no reflejaba miedo. Inclinó la cabeza y con una voz suave e infantil, pronunció algo que sorprendió a todos: «Tío, estoy bien». «Pero tus pantalones, qué lástima». Hizo una pausa, señaló con el meñique las cejas aún fruncidas de Garrett y añadió con seriedad:
además te ves tan feo cuando frunces el ceño que nunca encontrarás esposa. El asistente que estaba detrás de él no pudo evitar soltar una carcajada y se tapó la boca rápidamente. Los labios de Garrett se crisparon casi imperceptiblemente. Aquel niño. Su valentía era extraordinaria. Lejos de sentir ira, una sensación de asombro y ternura sin precedentes surgió en su interior. ¿Cómo te llamas? ¿Estás sola? ¿Dónde están tus padres? La voz de Garrett se suavizó inconscientemente, transmitiendo una urgencia que ni él mismo percibía. Casi instintivamente quería saber la historia de la niña. Adam parpadeó con la intención de seguir con su plan de molestar a su padre, cuando oyó los gritos ansiosos de Aurora a sus espaldas. Adam. Aurora y Daniel, que habían esperado a que Adam regresara, fueron a buscarlo. Al oír la voz de su madre, Adam reaccionó de inmediato como un conejo asustado, diciéndole rápidamente a Garrett: «Adiós, tío. Mi mamá vino a verme». Dicho esto, se giró ágilmente, corrió hacia la persona, agarró la pierna de Aurora, escondió el rostro entre sus manos, dejando al descubierto solo sus ojos, y observó en secreto la reacción de Garrett. Garrett se levantó lentamente, su mirada recorrió al niño que corría y se detuvo en la mujer que estaba cerca. Llevaba gafas de sol que le ocultaban el rostro por completo, pero aquella silueta familiar, la figura que había atormentado sus sueños durante 5 años, ¿era Aurora? Sus pupilas se contrajeron bruscamente, su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallarle en el pecho. Y aquel hombre amable y refinado a su lado, protegiéndola con naturalidad, ¿era Daniel del Grupo A? ¿Estaban juntos? Esta niña. En un instante un sinfín de pensamientos inundaron la mente de Garrett: conmoción, duda, celos, pérdida, un torrente de emociones lo abrumó. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar en el asombroso parecido del niño con él, toda su atención se centró en la imagen de Aurora y la familia de 3 de Daniel disfrutando. Aurora también vio a Garrett. A pocos pasos de distancia, separados por 5 años. El hombre al que una vez amó profundamente, el mismo que le había roto el corazón, estaba allí, mirándola con una expresión compleja. Sintió un nudo en la garganta, pero entonces percibió la cálida manita de su hijo y el silencioso apoyo de Daniel a su lado. Respiró hondo, obligándose a calmarse. No se quitó las gafas de sol, sino que miró fríamente a Garrett a través de los cristales, bajó rápidamente la cabeza, tomó la mano de Adam y le susurró a Daniel: «Vámonos». Su tono era distante y desconocido, como si él fuera un simple transeúnte. Daniel asintió a Garrett con cortesía, pero sin darle importancia, y luego, protegiendo a Aurora y a Adam, se giró y se mezcló entre la multitud, marchándose rápidamente. Garrett se quedó paralizado, mirando hacia donde habían desaparecido las 3 figuras. La sensación fría y pegajosa en sus pantalones era nítida, pero la opresión en su pecho se intensificó. «Garrett, tu ropa y tus pantalones». Su asistente se lo recordó con cautela. Garrett pareció no oírlo. Se giró bruscamente mirando en la dirección en que el niño había desaparecido, su voz grave temblando ligeramente, un temblor que ni él mismo notó, e indagó: «Investiguen a esa niña y toda la información sobre Aurora de los últimos 5 años. Necesito saberlo todo». El ambiente en la oficina del presidente del Grupo S era tan tenso que podía congelarte hasta la muerte. Garrett ya se había puesto un traje de repuesto, pero la sensación pegajosa en sus pantalones persistía. Lo más importante era que la imagen del niño pequeño y su rostro asombrosamente parecido, junto con la figura indiferente de Aurora alejándose, seguían apareciendo en su mente, negándose a desaparecer. El asistente entró rápidamente con un documento recién impreso en la mano, mostrando un asombro evidente. «Garrett, esta es la información que pude encontrar sobre la señorita Aurora». «No, la señorita Aurora Lynn, información básica sobre su estancia en Francia durante los últimos 5 años». Garrett arrebató el documento, escudriñando el texto con atención. Cuanto más leía, más pálido se ponía, sintiendo como si una mano invisible le apretara el corazón con más y más fuerza. El documento indicaba claramente que había llegado a París solo, sin un centavo, hacía 5 años. Había lavado platos en restaurantes y vivido en los áticos más baratos. Más tarde, por casualidad, se incorporó a la filial francesa del Grupo A como asistente de diseño, mientras estudiaba a tiempo parcial en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París. Tras graduarse con excelentes calificaciones,
rápidamente alcanzó la fama con una serie de diseños deslumbrantes, convirtiéndose en la prometedora diseñadora Aurora. Hace más de 4 años, dio a luz a un hijo en un hospital privado de París. El niño está registrado con el nombre de Adam, sin incluir la información del padre. Ella tiene una estrecha relación con Daniel, y ambos asisten con frecuencia a eventos juntos. Son considerados una pareja de oro en el mundo del diseño, y se rumorea que ella es la prometida de Daniel. Tuve a mi hijo hace más de 4 años, murmuró Garrett para sí mismo, arrugando el papel que tenía en la mano. La edad del niño, su carita idéntica a la suya, la respuesta era casi obvia. Una ola de inmenso arrepentimiento lo inundó. ¿Qué había hecho entonces? En ese momento de vacilación, impulsado por la presión familiar y un orgullo ridículo, la mujer que amaba, embarazada de su hijo, estaba sola en tierra extranjera, soportando tantas penurias. Lavar platos, vivir en un ático. Su mujer y su hijo, a quienes Garrett debería haber amado, sufrieron tanto por su culpa. Y ese niño, su hijo, nació y se crió en esas circunstancias. Adam, murmuró el nombre sintiendo un dolor agudo en el pecho. Garrett, añadió el asistente con cautela, también hemos averiguado que el regreso de la señorita Aurora al país esta vez se debe a una invitación del grupo A para ejercer como diseñadora jefe de su centro de diseño Asia-Pacífico. Y Daniel confía mucho en ella. Daniel. Es Daniel otra vez. Durante los últimos 5 años, este hombre ha estado a su lado, presenciando su transformación y brindándoles refugio a ella y a su hijo. Una oleada de celos y resentimiento intensos, casi consumiéndolo, lo invadió. Lo que había perdido era mucho más que 5 años. Mientras tanto, en el lujoso apartamento de Riverside que Daniel había reservado para Aurora y Adam, el ambiente era completamente distinto al sombrío que reinaba en el despacho del presidente del grupo S. Aurora organizaba los bocetos que había traído de Francia, la luz del sol entraba a raudales por los enormes ventanales, creando una atmósfera serena y apacible. Adam estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la suave alfombra, agarrando su tableta con fuerza, haciendo un puchero tan exagerado que parecía que iba a colgar una botella de aceite. Han empezado a investigar a mamá, pensó. Arrugó su naricita mientras miraba los registros de consultas en la pantalla, que él mismo había marcado, procedentes de una dirección IP del grupo S. Aunque mamá le había dicho que no volviera a meterse con ese tío, Adam sintió que debía darle una pequeña lección al pensar en el sufrimiento que ella había padecido y en lo arrogante e impenitente que seguía pareciendo aquel tío. Aquello era un pequeño castigo para advertirle de un problema mayor. Sí, había visto esa frase en su libro de modismos. Cariño, ¿qué haces? No juegues mucho tiempo con la tableta, dijo Aurora con voz dulce. Vale, mami, estoy aprendiendo a programar, respondió Adam sin levantar la vista, con el rostro inexpresivo, mientras sus manitas jugueteaban sobre la tableta. Quería darle un pequeño susto al ordenador de su padre. Unos minutos después, en el despacho del presidente del grupo S, Garrett estaba frente al ordenador, intentando ponerse al día con la acumulación de documentos, pero la frustración era tal que no podía concentrarse en una sola palabra. De repente la pantalla de su costoso ordenador personalizado se puso negra. Justo cuando pensó que el ordenador fallaba, la pantalla se iluminó de nuevo y el fondo de escritorio, originalmente serio y profesional, fue reemplazado por una imagen rosa que parpadeaba dinámicamente. Encima de la imagen aparecía un texto llamativo, ranking global de hombres infieles, y debajo, una lista que cambiaba constantemente. En lo alto de la lista, el nombre especialmente agrandado y en negrita, era el de Garrett. Junto a su nombre había un dibujo animado de una carita llorando. El rostro de Garrett palideció al instante. Su asistente, que llevaba café, entró justo a tiempo para presenciar la escena, y le temblaba tanto la mano que casi lo derrama. ¿Qué está pasando? Departamento de Informática. Que venga alguien del Departamento de Informática inmediatamente. Gritó el asistente frenéticamente. Garrett levantó la mano para detenerlo. Se quedó mirando la lista, cómica pero inquietante en la pantalla, mientras su mente repasaba la imagen del niño en el aeropuerto diciendo con seriedad que jamás encontraría esposa. Casi al instante supo quién era el culpable. Era ese niño, su hijo. Una sensación indescriptible me invadió, no ira, sino una extraña sonrisa amarga, casi impotente. ¿Acaso ese niño intentaba desahogar la ira de su madre a su manera?
El equipo de élite de informática llegó rápidamente y, tras algunas maniobras, la pantalla volvió a la normalidad. Sin embargo, nadie pudo encontrar rastro alguno de intrusión, como si todo lo ocurrido hubiera sido una ilusión. El nivel de habilidad de Garrett, el otro bando, es extremadamente alto, muy superior al nuestro, informó el director técnico sudando profusamente. Garrett los despidió con un gesto, esbozando una leve sonrisa en los labios, una sonrisa de la que ni él mismo era consciente. Muy bien, su hijo era un genio. Pero esta lección no había hecho más que empezar. Por la tarde iba a comenzar una importante conferencia multinacional sobre licitación de vídeo. El grupo S llevaba meses preparándose para esto, decidido a ganar. 5 minutos antes de que comenzara la conferencia, Garrett recibió un correo electrónico anónimo. La dirección del remitente era una serie de caracteres sin sentido. El correo contenía una sola frase. Estimado señor Sen, le recordamos que su competidor, Xinjiao Technology, ha cometido una grave falsificación de datos en su solución técnica de la parte 3. Adjuntamos las pruebas. Atentamente, un amigo anónimo. El archivo adjunto incluye una tabla comparativa del informe de análisis de datos originales de Xinjiao Technology y el informe falso que presentaron, prueba irrefutable. Las pupilas de Garrett se dilataron e inmediatamente hizo una pausa en la reunión, ordenando al equipo técnico que verificara los hechos. La evidencia era irrefutable. Garrett actuó con decisión, señalando la falsificación de datos por parte de Xinjiao Technology durante la reunión, tomándolos por sorpresa. Finalmente ese grupo consiguió este proyecto multimillonario. Tras la reunión, todo el equipo estaba eufórico salvo Garrett, que miraba el correo anónimo con sentimientos encontrados. Era evidente que se trataba, una vez más, de obra de su hijo genio. ¿Le estaba dando una bofetada para luego ofrecerle un dulce? ¿O intentaba demostrar que era capaz de ayudarlo, pero también de causarle problemas? Garrett se recostó en su amplia silla y se frotó las sienes. Por primera vez en el mundo de los negocios, sintió esa sensación de manipulación tan evidente, pero fue incapaz de enfadarse. Cogió el teléfono, buscó el número que no se había usado en 5 años y escribió un mensaje: Aurora, hablemos. Sobre los niños. Hizo clic en enviar. Inmediatamente apareció una notificación roja en la pantalla: error al enviar. Lo habían eliminado y bloqueado. Garrett, genial, madre e hijo haciendo un equipo perfecto. Parece que tendrá que añadir otro obstáculo y árbitro increíblemente poderoso a su conquista de su esposa. La prestigiosa gala benéfica de Nueva York se celebró en el salón de baile de un hotel en las alturas, con vistas panorámicas de la ciudad. Lámparas de araña de cristal resplandecían, la elegancia impregnaba el ambiente y los brindis resonaban. Aurora, como imagen del centro de diseño del grupo A y diseñadora emergente de renombre internacional, figuraba, por supuesto, entre los invitados. Llevaba un vestido color champán sin espalda, con el cabello recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto su grácil y esbelto cuello. Su maquillaje era exquisito y su porte a la vez distante y noble. Al entrar al recinto del brazo de Daniel, atrajo de inmediato innumerables miradas de admiración e inquisitivas. Mira, esa es Aurora Lin, la diseñadora principal que Daniel trajo de París. Es aún más guapa en persona que en las revistas, y ella y Daniel hacen una pareja perfecta. ¿Oí que sigue soltera? Y que tiene un hijo. Con Daniel cerca, ¿quién más podría tener alguna oportunidad? ¿No viste lo protector que era Daniel? Un leve murmullo llegó hasta ella, pero Aurora pareció ajena, manteniendo una sonrisa cortés. Daniel, por otro lado, inclinó ligeramente la cabeza y le habló en voz baja, con un tono íntimo y natural. Garrett, que acababa de entrar al local, presenció la escena. Se quedó paralizado con los pies helados, y la sangre se le heló. Sabía que ella vendría, y había esperado verla. Pero verla a ella y a otro hombre tan perfectamente compenetrados bajo los focos, recibiendo la atención y las bendiciones de todos, le produjo una sensación de opresión en el corazón, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. El dolor era casi insoportable. 5 años habían transcurrido sin dejar rastro en su rostro. En cambio había perdido su ingenuidad juvenil y adquirido un encanto más maduro y distante, lo que la hacía aún más deslumbrantemente bella. A su lado, Daniel era amable y exitoso, y su mirada hacia ella rebosaba de una ternura y una posesividad evidentes.
Parecían un todo perfecto y unificado. Garrett apretó con fuerza su vaso, hasta que sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. El aura opresiva que emanaba de él disuadió a varias personas que habían intentado acercarse. Aurora también lo vio. Entre la multitud bulliciosa, sus miradas se cruzaron fugazmente en el aire. Su mirada era serena e inquebrantable. Como si mirara a un desconocido insignificante. Luego, con naturalidad, apartó la mirada y continuó riendo en voz baja y conversando con Daniel. Aquella total indiferencia era más insoportable para Garrett que el resentimiento o la ira. ¿De verdad lo había dejado ir por completo? ¿Había empezado una nueva vida con Daniel? ¿Y Adam? Adam era su hijo. Una oleada de intenso resentimiento y celos le consumió la razón como llamas venenosas. No pudo soportarlo más y se dirigió hacia la escena, que lo dejó atónito. Se detuvo frente a Aurora y Daniel, con voz baja y algo ronca. Su mirada se clavó en el rostro de Aurora, intentando encontrar una grieta bajo su máscara de frialdad. La sonrisa de Aurora se desvaneció, reemplazada por una formalidad educada pero distante. Señor Sen, ha pasado mucho tiempo. A Garrett se le heló la sangre. Miró a Daniel, y sus miradas se cruzaron en el aire, creando una tensión palpable. Daniel, dijo Garrett primero con la habitual frialdad de un hombre de negocios. Garrett, ¿cuánto tiempo sin verte? La sonrisa de Daniel seguía siendo amable, pero su brazo alrededor del hombro de Aurora se tensó ligeramente, adoptando una postura protectora. No esperaba que Garrett también estuviera interesado en una gala benéfica. Tienes que mostrar tu rostro de vez en cuando. La mirada de Garrett volvió a Aurora, con un dejo de urgencia e interrogación. Aurora, tenemos que hablar. Sobre algunas cosas del pasado y sobre los niños. Aurora frunció el ceño casi imperceptiblemente, pero antes de que pudiera hablar, Daniel dio un paso al frente, colocándose perfectamente entre ella y Garrett. Su sonrisa era impecable, su tono tan natural como el de quien afirma algo conocido. Garrett, he oído hablar mucho de ti. En cuanto al pasado, Aurora ya lo ha superado, y no veo la necesidad de volver a mencionarlo. Hizo una pausa, miró a Aurora con ternura, luego se volvió hacia Garrett y le dijo claramente, palabra por palabra, permítame presentarle. Ella es mi prometida, la señorita Aurora. ¿Prometida? Como un trueno en pleno cielo, la noticia resonó en los oídos de Garrett. Miró fijamente a Aurora, con los ojos llenos de incredulidad y una conmoción casi paralizante. ¿Ella iba a casarse con Daniel? Aurora también se sorprendió un poco por el repentino anuncio, pero enseguida se dio cuenta de que Daniel la estaba ayudando a librarse de los avances de Garrett. Ella no lo negó, sino que simplemente bajó la mirada ligeramente, reconociendo su situación. Para Garrett, aquella escena equivalía a un veredicto final. Los rumores eran ciertos. No solo eran pareja, sino que estaban comprometidos. ¿Y él y Adam? ¿De qué habían servido sus 5 años de arrepentimiento y búsqueda? ¿Una broma? Una oleada de inmensa pérdida y pánico lo invadió al instante. Contempló el anillo de diamantes en el dedo anular de Aurora, su deslumbrante brillo bajo la luz, y lo encontró sumamente irritante. Podía oír los murmullos a su alrededor, todos observaban aquel dramático espectáculo de 2 hombres disputándose el amor de una mujer. El rostro de Garrett palideció. Miró fijamente a Aurora, como si intentara detectar el más mínimo atisbo de reticencia en su expresión. Pero lo único que vio fue indiferencia y distanciamiento. Daniel mantuvo una sonrisa cortés, pero su tono denotaba un innegable desdén. Garrett, si no hay nada más, tendremos que retirarnos. Tenemos que saludar a algunos mayores. Dicho esto, apartó la mirada del rostro pálido de Garrett, rodeó suavemente con el brazo el hombro de Aurora y se adentró entre la multitud. Garrett se quedó paralizado como una escultura congelada al instante. El líquido en su vaso se agitó levemente con su mano temblorosa. Su prometida se había convertido en la prometida de otro. Después de la fiesta de esa noche, Garrett no se presentó en la empresa durante 2 días seguidos. Se encerró en su ático con vistas al río, corrió todas las cortinas y rechazó todas las llamadas. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a alcohol. Varias botellas vacías yacían esparcidas sobre la costosa alfombra de lana.
El magnate, generalmente tan meticuloso, tenía ahora los ojos hundidos y una incipiente barba azulada, con un semblante completamente abatido. La palabra prometida resonaba una y otra vez en su mente como una maldición. Tragó un sorbo de licor fuerte, el líquido ardiente le quemaba la garganta, pero era incapaz de adormecer el dolor punzante que sentía en el corazón. Imágenes de la decidida partida de Aurora años atrás le asaltaron la mente, al igual que el rostro de Adam, tan parecido al suyo, y su mirada fría y distante mientras se acurrucaba junto a Daniel en la cena. Sí. Si esa niña fuera realmente suya. Si hubiera sido más decidido entonces, si la hubiera buscado sin importar nada, ¿habría sido todo diferente? Un remordimiento abrumador y una sospecha casi aterradora lo destrozaban. No podía esperar más, tenía que saber la verdad. La mañana del tercer día Garrett se recompuso, se lavó el pelo, se puso un traje elegante y se vistió con esmero. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero su mirada había recuperado su intensidad y determinación. Cogió el teléfono, marcó un número encriptado con la voz ronca por la resaca, pero con una orden inequívoca: quiero una prueba de paternidad. Enviaré la muestra cuanto antes. Necesito los resultados. Envió a su asistente personal más capaz y discreto con un objetivo claro: obtener una muestra de ADN del niño llamado Adam. No era tarea fácil. Aurora y Daniel eran extremadamente protectores con Adam, quien siempre iba acompañado de alguien. Pero la oportunidad seguía presente. El fin de semana, Aurora llevó a Adam a un restaurante elegante y familiar. Su asistente, haciéndose pasar por camarero, logró recolectar suficientes células orales esfoliadas de las paredes de la mesa infantil que Adam había usado. Las muestras se enviaron de inmediato a un centro de análisis privado de alta confidencialidad, propiedad del grupo. Las 12 horas de espera de los resultados se le hicieron eternas a Garrett. Estaba sentado en su oficina, con una gruesa pila de documentos frente a él, pero era incapaz de concentrarse en una sola palabra. Sus dedos tamborileaban inconscientemente sobre el escritorio, delatando su ansiedad. Finalmente, al anochecer, su asistente entró apresuradamente con un documento urgente y sellado. Los resultados están aquí. Garrett prácticamente le arrebató la carpeta, con las manos temblando ligeramente. Respiró hondo, la abrió de un tirón y sacó el informe. Su mirada recorrió la compleja terminología y los datos biológicos, deteniéndose en la última línea. Basándonos en los datos existentes y los resultados del análisis de ADN, se confirma que Garrett es el padre biológico de Adam. Probabilidad de paternidad, 99,9999%. La evidencia es irrefutable. Con un golpe sordo, el brazo de Garrett, que sostenía su cuerpo, se desplomó y su codo golpeó con fuerza el escritorio de caoba. Pero no sintió dolor. Apretó el informe con fuerza, y sus nudillos se pusieron blancos por el impacto. El tremendo golpe lo mareó, le aceleró el corazón y sintió la sangre subirle a los oídos. Era cierto. Adam era realmente su hijo. Su hijo con Aurora. Sin que él lo supiera, había crecido tanto, se había vuelto tan inteligente y tan parecido a él. Una ola de éxtasis lo inundó. Él, Garrett, tenía un hijo. Pero aquel éxtasis duró apenas un instante antes de ser eclipsado por una sensación de arrepentimiento y culpa mucho más turbulenta y profunda. Recordó lo que su ayudante había descubierto sobre las penurias de Aurora cuando llegó a París, lavando platos y viviendo en un desván. Recordó cómo ella, una mujer frágil, en tierra extranjera, sin hablar el idioma y sin parientes ni amigos, logró sobrevivir y estudiar estando embarazada. Recordaba las veces que ella necesitó cuidados tras el parto, las veces que el bebé lloraba en mitad de la noche y necesitaba ayuda, todos esos días y noches en los que debería haber estado presente pero no lo estuvo. Qué difícil debió de ser para ella. Qué desesperada debió de sentirse. Y este padre suyo, el hombre al que una vez amó tanto, le asestó el golpe más duro cuando más lo necesitaba, y luego vivió una vida de lujo con la conciencia tranquila, completamente ajeno al sufrimiento de ella y de su hijo. ¿Acaso merece ser padre? Ni siquiera es tan bueno como Daniel. Al menos en el momento más difícil de esa mujer, fue Daniel quien le tendió la mano. Garrett se levantó de golpe y caminó hacia el enorme ventanal que iba del suelo al techo. Afuera se extendía el bullicioso paisaje nocturno de Nueva York, con coches y luces de neón parpadeando, pero todo perdía su color ante sus ojos.
Imaginó a Adam aprendiendo a caminar por primera vez, llamando a mamá por primera vez y mirando con curiosidad el mundo con esos grandes ojos tan parecidos a los suyos. Se perdió todos esos preciosos primeros momentos. Y todo fue culpa suya. Fue por la ridícula presión familiar y su propia arrogancia que perdió a la mujer que más amó en su vida y a su hijo. Un dolor punzante mezclado con una determinación inquebrantable se acumuló en su pecho. Se giró y su mirada se posó en una vieja fotografía sobre su escritorio, una foto tomada 5 años atrás durante un viaje con Aurora. En la foto ella sonreía con tanta alegría, con los ojos brillantes. Tomó la foto y acarició suavemente el rostro sonriente de Aurora con la punta de los dedos, su mirada volviéndose firme y tierna como nunca antes. Aurora murmuró para sí mismo, con la voz ronca pero cargada de una determinación a vida o muerte. Lo siento. Me equivoqué. Esta vez, pase lo que pase, no volveré a soltarte. A ti y a nuestro hijo los recuperaré sin duda. Al conocer la verdad, Garrett se sintió como un león que despierta, dejando atrás su anterior vacilación y desesperación, y adoptando una determinación inquebrantable. Ya no se conformaba con la investigación pasiva ni la observación distante. Quería saberlo todo sobre Aurora y, aún más importante, involucrarse en su futuro. Gracias a los informes de su asistente sobre su paradero, supo que Aurora estaría hoy en el Centro de Diseño Asia-Pacífico del Grupo A, impartiendo un taller creativo de día completo con el equipo principal. Al caer la tarde y comenzar a centellear las luces de la ciudad, el icónico Maybach negro de Garrett, como una bestia al acecho, permanecía inmóvil cerca de la salida del estacionamiento subterráneo del edificio del Grupo A. Él iba sentado en el asiento trasero, repasando inconscientemente con los dedos una vieja foto grupal arrugada que había copiado en la pantalla de su teléfono, con la mirada fija en la entrada del ascensor. Finalmente apareció la figura familiar. Aurora estaba sola, con aspecto algo cansado, buscando las llaves del coche en su bolso. Probablemente Daniel estaba distraído con otra cosa. Garrett abrió la puerta del coche, dio un paso largo y se acercó. «Aurora». Una voz profunda resonó en el aparcamiento vacío con una presencia innegable. Aurora dio un respingo, alzó la vista y vio una figura alta que se acercaba a contraluz. Frunció el ceño al instante. ¿Por qué será él otra vez? Es como un fantasma persistente. Instintivamente retrocedió un paso, su rostro endureciéndose rápidamente en una expresión fría y defensiva. Su tono era distante y cauteloso. ¿Ocurre algo? Él se acercó a ella, tan cerca que casi podía percibir el tenue y familiar aroma a gardenias que emanaba de ella, tal como lo recordaba. Hablemos. Su mirada estaba fija en ella, sin dejar escapatoria. No creo que tengamos nada de qué hablar. Aurora apartó la vista, sin querer mirarle a los ojos, que parecían atravesarla con la mirada. Si es un asunto laboral, puede contactar a mi asistente para programar una cita. Si es algo personal, lo siento, pero me siento aún menos inclinado a decir nada. Tras terminar de hablar, pasó junto a él y estaba a punto de marcharse. Se trata de Adam, dijo Garrett, haciéndose a un lado, bloqueándole el paso de nuevo, con voz baja y segura. Nuestro hijo Adam. La mente de Aurora se quedó completamente en blanco, como si la hubiera golpeado un fuerte estruendo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía saber de la existencia de Adam y afirmar con tanta seguridad que era nuestro hijo? Sí, vio a Adam en el aeropuerto aquel día. Con las habilidades y los métodos de Garrett, seguramente investigó, incluso le hizo una prueba de paternidad. Una enorme ola de pánico e ira la invadió. Como una bestia salvaje cuyo territorio ha sido profanado, alzó la cabeza de repente, con los ojos llameando de furia y la voz temblorosa por la emoción. Garrett. ¿Me investigaste? ¿Incluso te atreviste a hacerme una prueba de paternidad? ¿Quién te dio ese derecho? Adam es mi hijo. Lo di a luz y lo crié yo sola. Él no tiene nada que ver contigo. Por favor, no vuelvas a aparecer ante nosotros. Su reacción fue intensa, brusca y cortante, como si hubieran sobrepasado sus límites, lo que solo aumentó el dolor de Garrett. Su actitud defensiva y su afán por romper lazos provenían del profundo dolor que él le había causado en el pasado. Al mirarle el rostro enrojecido por la ira pero mucho más vibrante que cuando se mostraba indiferente, sintió una compleja mezcla de emociones. Lo siento, Aurora.
Respiró hondo y le pidió disculpas con tanta solemnidad por primera vez, con los ojos llenos de arrepentimiento y dolor. Sé que nada de lo que diga ahora puede compensar el daño que te causé en el pasado. Sé que soy un canalla y no merezco tu perdón. Su disculpa sorprendió a Aurora, pero entonces la invadió una profunda ironía. ¿Ahora sabe que se equivocó? Demasiado tarde. ¿Acaso un simple lo siento puede borrar el sufrimiento que he padecido durante los últimos 5 años? ¿Puede concederle a Adam una infancia plena? Su voz se quebró por la emoción, pero se negó obstinadamente a dejar caer las lágrimas. Garrett, lo nuestro se acabó. Ahora estoy bien, tengo una carrera, Adam, y una nueva vida. Por favor, no nos molestes más. No, la interrumpió Garrett con decisión, con la mirada intensa y una determinación casi obsesiva. No ha terminado. Dio un paso al frente obligando a Aurora a mirar directamente a los ojos, reflejando las turbulentas emociones que se agitaban en su mirada. Antes era un bastardo, estaba ciego, cegado por la supuesta familia y la responsabilidad, y te perdí a ti y a nuestro hijo. Pronunció cada palabra con claridad como si hiciera un juramento. Desde el momento en que supe que Adam era mi hijo, desde el momento en que te volví a ver, supe que entre nosotros esto nunca terminaría. Aurora, ¿me oyes? Su voz no era fuerte pero resonó con la fuerza de un rayo en el silencioso aparcamiento. Antes era un bastardo. A partir de hoy, a ti y a tu hijo los recuperaré. Dominante, contundente e incuestionable. Esta fue la declaración de guerra de Garrett y su promesa, 5 años después de su vencimiento. Aurora quedó completamente atónita. Al ver la inconfundible seriedad y determinación en sus ojos, sintió como si una roca arrojada a un lago tranquilo hubiera provocado una tormenta. Abrió la boca, queriendo refutar, llamarlo desvergonzado, mandarlo a paseo, pero las palabras se le atragantaron y no pudo articular ni una sola. En ese instante un faro se acercó a lo lejos, y el coche de Daniel avanzó lentamente y se detuvo a poca distancia. La ventanilla bajó, dejando ver el rostro de Daniel con una expresión inquisitiva. Aurora, llamó mientras su mirada se posaba con cautela en Garrett. Garrett también vio a Daniel, pero solo le dirigió a Aurora una última mirada profunda, como si sus ojos le dijeran, recuerda mis palabras. Luego no dijo nada más, se dio la vuelta y se dirigió con paso firme hacia su coche, dejando a Aurora allí parada, con la mente hecha un lío. El Maybach negro se deslizó silenciosamente por el camino de entrada y desapareció en la noche. Pero el espectacular y caótico drama de la esposa que persigue a la otra esposa y la tierna historia del vergonzoso padre de un bebé apenas comenzaban. Desde aquella noche en el estacionamiento, la conquista de Aurora por parte de Garrett comenzó oficialmente. Flores, regalos, intentos de concertar encuentros, todos los métodos habituales de cortejo fueron rechazados. Las flores fueron devueltas, los regalos rechazados y las citas desaparecieron sin dejar rastro. La actitud de Aurora era tan clara como una placa de acero congelada. Garrett, sentado en su oficina, observaba a su asistente informar una vez más, con el ceño fruncido, la señorita Aurora ha rechazado los iris de hoy. Sabía que las tácticas convencionales no funcionarían con Aurora, el hielo de su corazón no se derretiría con esos métodos. Tenía que encontrar otra manera. Su mirada se posó en una foto espontánea en la tableta, Adam sosteniéndola en el aeropuerto. La clave podría estar en ese pequeño travieso. Unos días después, una tarde, surgió una oportunidad. Daniel iba a llevar a Aurora a una ciudad vecina para inspeccionar un importante proyecto de colaboración, lo que requería una excursión de un día, y no era conveniente llevar a Adam. La niñera encargada de cuidar a Adam tuvo un asunto familiar urgente y tuvo que ausentarse, y la asistente de confianza de Daniel tampoco estaba disponible. De repente Adam se encontró brevemente sin supervisión. Garrett se enteró casi de inmediato. Sin dudarlo, lo dejó todo y condujo hasta el edificio de apartamentos de Aurora. No subió, en cambio se quedó en el coche, sacó un teléfono móvil recién comprado, específicamente para operaciones especiales, y marcó un número. Se había tomado la molestia de encontrar ese número mediante ingeniería inversa, analizando el registro de actividad en línea de la tableta de Adam. En el apartamento, Adam, que jugaba a videojuegos en su tableta, vio aparecer un número desconocido en la pantalla. Alzó una ceja, contestó con indiferencia y preguntó con voz infantil, aunque algo cautelosa, «Hola. ¿A quién busca?»
Adam, soy yo, respondió Garrett por el auricular con la mayor suavidad posible. Garrett. Los grandes ojos de Adam se abrieron de par en par al instante. Era ese biólogo, papá. ¿Cómo supiste mi número? La vocecita del niño denotaba sorpresa, pero no miedo. Es un secreto, dijo Garrett, evitando una respuesta directa y explicando la situación. Sé que tu mamá y tu tío Daniel no están en casa hoy, y la niñera tampoco. Me preocupa que estés solo en casa. Adam hizo un puchero. No estoy solo. Tengo a Ultraman y a Jarvis, su asistente doméstico inteligente, protegiéndome. Los labios de Garrett se curvaron en una leve sonrisa, divertido. Pero su tono siguió siendo serio. Hasta los hombres de verdad necesitan comer. Conozco un restaurante fantástico con temática de robots que acaba de abrir cerca. Por lo visto tienen helado ilimitado y las últimas cápsulas interactivas con robots inteligentes. Helado ilimitado. Mecánicos inteligentes. Las orejitas de Adam se alzaron al instante y comenzó una feroz lucha interna. Mamá le había dicho que no le prestara atención a ese tío, pero la tentación era demasiado grande. Y al parecer no estaba tan mal después de todo. Al menos era un poco más agradable a la vista que en el aeropuerto y en un banquete. Más importante aún, necesitaba evaluar correctamente si ese papá era adecuado para su mamá. Los ojos del pequeño se movían rápidamente a su alrededor, e inmediatamente tuvo una idea. Habló por teléfono, imitando el tono de un jefe mafioso de película, bajando la voz, ¿quieres invitarme a cenar? Claro. Pero primero tendrás que superarme. Garrett preguntó con tono cooperativo, ¿qué obstáculo? ¿Quieres reconquistar a mamá? Primero tendrás que superarme. Adam anunció solemnemente, a partir de ahora comienzas tu pasantía con tu padre. Yo soy el examinador. Garrett, de acuerdo. Aunque el término era algo novedoso, la dirección era la que él quería. Escucha con atención, estas son las reglas de las prácticas. Adam contó con los dedos, uno a uno. Primero, no puedes volver a hacer llorar a mamá. Esta es la regla más importante. En segundo lugar, debes aprender a cambiar pañales y preparar biberones. Aunque no los necesite por mucho tiempo, son habilidades básicas. Tercero, tienes que jugar conmigo y no puedes dejarme ganar a propósito. Cuarto, tienes que ayudarme con ese niño gordito del jardín de infancia que siempre me tira del pelo. Quinto, pensó un momento y luego enfatizó, tienes que derrotar al tío Daniel. Dile a mamá que eres la mejor opción. Al escuchar las 5 reglas de su hijo, infantiles pero bien articuladas, sobre todo la última, con su tono provocador, Garrett sintió una mezcla de diversión, nostalgia y sobre todo, una calidez indescriptible y un profundo sentido de la responsabilidad. Quizás este sea el maravilloso poder de los lazos de sangre. De acuerdo. Asintió sin dudarlo con voz solemne. Acepto la prueba. Bien, Adam, examinador, ¿puedo cenar con usted? La cápsula de experiencia mecánica requiere reserva previa. Aprobado. Adam agitó su manita con considerable seguridad. Nos vemos abajo en 10 minutos. No se lo digas a mamá. Sí, señora. Y así se forjó una alianza secreta. Aquella noche el restaurante temático de robots se llenó de risas y la de Adam no cesó. Por primera vez en su vida, Garrett ayudó torpemente a un niño a cortar un filete, lo que resultó en trozos desiguales. Acompañó a Adam en la lucha dentro de la cápsula de experiencia con mechas, solo para ser criticado por su pésimo manejo. Adam lo obligó a tomarse todo tipo de selfies graciosas, que luego se guardaron en su nuevo teléfono. También lo obligó a comer las papas fritas que Adam compartió con él, las cuales estaban cubiertas de salsa de chocolate. Vestido con un costoso traje hecho a mano, estaba sentado en un restaurante de aspecto extravagante, comportándose de una manera totalmente inusual en él, lo que atraía mucha atención. Pero no le importaba en absoluto. Al ver la sonrisa de satisfacción de Adam sobre un helado, al observar su animada conversación sobre mechas, el corazón de Garrett se llenó de una emoción sin precedentes, tierna y desbordante. Era su hijo. Se había perdido tantos de sus primeras veces, pero no quería perderse ninguna más. Cuando dejaron a Adam en su edificio,
el pequeño sostenía con fuerza un robot gigante que había ganado en un juego del restaurante, con algunas manchas de helado aún en la cara. Oye, dijo mirando a Garrett con los ojos brillantes. Lo hiciste bien hoy, ¿verdad? Sigue así. Garrett se arrodilló y le limpió suavemente la suciedad de la cara con ternura. Gracias, examinador Adam. Haré todo lo posible por conseguir el trabajo. Amén. Adam asintió enérgicamente, luego se inclinó más cerca y susurró, te voy a contar un pequeño secreto, el tío Daniel llevará a mamá a un restaurante muy romántico junto al lago mañana. Te he dado la información, si aprovechas la oportunidad, depende de ti. Tras decir esto, el pequeño, aferrado a su premio, saltó y brincó hacia el vestíbulo del edificio. Garrett se quedó allí observando cómo su hijo se alejaba, y luego miró hacia la ventana oscura del apartamento de Aurora, con una sonrisa triunfante en los labios. Con este contacto tan influyente, su camino para conquistar a su esposa parecía mucho más prometedor. Gracias a la información proporcionada por Adam, Garrett se presentó en el restaurante junto al lago, famoso por su ambiente romántico. No se acercó a ellos, sino que eligió un rincón discreto desde donde podía verlos claramente y sentarse. Observó cómo Daniel le acercaba una silla a Aurora, la vio sonreír dulcemente contemplando el paisaje junto al lago y charlar alegremente con Daniel. La mano de Garrett, que sostenía el vaso de agua, se puso ligeramente blanca en los nudillos. Pero recordó la primera regla de conducta de Adam, no hacer llorar a mamá otra vez. Reprimió con fuerza el impulso de abalanzarse sobre ella y llevársela, esperando pacientemente como el cazador más paciente. El tiempo que tardaba en comer se le hacía eterno y angustioso. Garrett no se movió hasta que Aurora se levantó para ir al baño. Lo calculó a la perfección, deteniéndola en un pasillo relativamente tranquilo de su ruta habitual de regreso. Aurora. Cuando Aurora lo vio reaparecer como un fantasma persistente, la sonrisa se desvaneció al instante, reemplazada por cansancio y fastidio. Garrett, ¿qué quieres? ¿Acosarme? Solo quiero hablar contigo, dame 5 minutos. Garrett tenía una actitud humilde con la mirada suplicante. No tenemos nada de qué hablar. Aurora pasó junto a él y comenzó a marcharse. ¿De verdad Daniel es tan bueno? La voz de Garrett denotaba un leve tono de amargura. Tan bueno como para que olvides por completo nuestro pasado, tan bueno como para que estés dispuesta a dejar que sea el padre de Adam. Estas palabras hirieron profundamente a Aurora. Se detuvo en seco, se giró y sus ojos ardieron de ira. Garrett, no tienes derecho a cuestionar a Daniel. Él estuvo a mi lado cuando más me sentía vulnerable y desamparada. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Estabas ocupada preparando tu boda con tu prometido, un hombre ideal para ti. Sus palabras hirieron a Garrett como una puñalada. Respiró hondo intentando explicar, en aquel entonces yo. Basta, lo interrumpió Aurora, con la voz temblorosa por la emoción contenida. No quiero oír más explicaciones. ¿No podemos dejar el pasado en el pasado? ¿Por qué tienes que seguir entrometiéndote en mi vida? En su estado emocional, tropezó sin querer con un joyero antiguo que había en una estantería cercana. Con un estrépito, la caja cayó al suelo, derramando varios collares y un anillo de plata muy familiar, sencillo, incluso de aspecto algo barato. Ese anillo. La expresión de Aurora cambió drásticamente e instintivamente se agachó para recogerlo. Pero Garrett fue más rápido. En el instante en que sus ojos se posaron en el anillo, fue como si quedara clavado a él. Casi incrédulo, se inclinó lentamente y con sumo cuidado, como si manejara un tesoro invaluable, recogió el anillo. El anillo, desgastado por los años, era sin duda su anillo de bodas, el que Aurora le había arrebatado de la mano y estrellado contra el suelo 5 años atrás en la iglesia, cuando su madre lo humilló. Él suponía que ella lo había tirado hacía mucho tiempo, igual que había tirado su insoportable pasado. ¿Pero aún lo conservaba? No solo lo conservaba, sino que incluso lo había llevado de vuelta a su país, y lo había guardado en ese joyero que siempre llevaba consigo. Garrett sintió como si le hubieran dado un fuerte golpe en el corazón. Una mezcla de emociones, amargura, éxtasis, incredulidad, un arrepentimiento abrumador, casi le hizo dejar caer el anillo de luz. Levantó la vista, clavando la mirada en Aurora, cuyo rostro estaba pálido y que intentaba ocultar su pánico. Su voz era terriblemente ronca. ¿Por qué lo guardaste?
Aurora apartó la mirada, esforzándose por mantener la calma, pero no pudo ocultar la vergüenza en su voz. Simplemente olvidé tirarlo, no es nada grave. ¿Lo olvidaste? Garrett dio un paso al frente apretando el anillo con fuerza, como si intentara sentir el calor y la angustia de ella a través del frío metal. Si de verdad lo olvidaste, si de verdad pertenece al pasado, ¿por qué lo conservas? Recordó el informe de la asistente donde se mencionaba que en sus momentos más difíciles, incluso había empeñado algunos regalos valiosos que él le había dado, pero no se mencionaba este anillo. ¿Lo guardaba por odio? ¿O por amor? Esta revelación, como un rayo de luz, disipó al instante la tristeza y la desesperación que habían atenazado el corazón de Garrett durante días. No era tan indiferente como parecía. Bajo su intensa mirada, Aurora se sintió expuesta. Abrió la boca, pero fue incapaz de ofrecer una réplica convincente. Ni siquiera podía explicar por qué había abandonado el ring. ¿Era un recordatorio para no cometer otro error? ¿O un último homenaje a ese amor puro? Aurora, la voz de Garrett era profunda y potente con una claridad que parecía atravesar la niebla, sé que me equivoqué terriblemente. Me perdí el crecimiento de Adam y te causé mucho sufrimiento. No me atrevo a pedirte perdón de inmediato. Abrió la palma de la mano y el anillo permaneció en silencio. Pero por favor, mira en tu corazón y dame la oportunidad de demostrarte lo que siento. Su mirada era sincera y ardiente. Porque esto es lo único que nos has dejado. Lo único que nos pertenece. Esas palabras, como la última llave, abrieron de repente el corazón de Aurora, cerrado con llave. Aquellas emociones reprimidas durante tanto tiempo, junto con la dulzura y la tristeza de hacía 5 años, afloraron como una ola gigante. Creía ser lo suficientemente fuerte como para enterrar el pasado por completo, pero ese pequeño anillo destrozó fácilmente toda su fachada. Sus ojos se enrojecieron al instante, las lágrimas brotaron sin control, pero se resistían a caer. Al ver el anillo, el remordimiento evidente y el profundo cariño en los ojos de Garrett, el muro que había construido alrededor de su corazón se resquebrajó por primera vez. No dijo nada, pero se giró bruscamente y, casi huyendo, se apresuró hacia el restaurante. Esta vez, sin embargo, Garrett no la persiguió. Se quedó allí, mirando el anillo que había encontrado de nuevo en la palma de su mano, luego su espalda ligeramente sonrojada, una sonrisa esperanzada curvándose lentamente en sus labios. Sabía que por fin la había tocado. Pasó otro mes. Durante este mes, Garrett cumplió plenamente su promesa de reconquistar a su esposa. Ya no recurría a tácticas sofisticadas, sino que se centraba en acciones concretas. Todos los días, sin falta, recogía a Adam y lo llevaba al jardín de infancia. Aunque al principio se sentía algo nervioso, con el tiempo se volvió muy hábil e incluso podía comunicarse con las maestras sobre la situación de Adam en el jardín de infancia. Intentaba, con torpeza, preparar los platos que tanto le gustaban a Aurora siguiendo las recetas, y luego se los llevaba al apartamento fingiendo que Adam quería comerlos. Aunque no tenían muy buen aspecto, el sabor mejoraba gradualmente con cada intento fallido. En secreto, utilizó sus recursos para allanar el camino al trabajo de Aurora en el centro de diseño, pero nunca se atribuyó el mérito. Incluso convenció a su obstinada madre para que lo visitara, a pesar de que Aurora se negaba a dejarla entrar, solo para demostrar que ya no estaba atado a su familia. El cambio más significativo fue que nunca mencionó la posibilidad de traer de vuelta a Aurora. En cambio, se reincorporó silenciosa y firmemente a la vida de ella y de Adam como pretendiente y padre que intentaba enmendar sus errores. El corazón de Aurora no era de piedra. La sorpresa del anillo y los cambios visibles, torpes pero sinceros, que Garrett había experimentado durante el último mes, estaban derritiendo lentamente el hielo de su corazón, como una rana que se cuece a fuego lento. Dejó de evitar deliberadamente su presencia cerca de Adam y de vez en cuando, le permitía quedarse a cenar. Aunque seguían sin hablar mucho, la atmósfera tensa y conflictiva había disminuido notablemente. Daniel lo presenció todo y tuvo una larga conversación con Aurora. Finalmente este hombre bondadoso optó por retirarse con dignidad. Aurora, dijo, los protegí a ti y a Adam porque quería que fueran felices. Si él puede darles a ti y a Adam verdadera felicidad y una familia completa, me alegraré por ustedes. Su decisión dejó a Aurora con sentimientos encontrados de gratitud y culpa. Todo estaba listo, solo faltaba la oportunidad final.
Esa oportunidad no tardó en llegar. La colección de joyería diseñada bajo la dirección de Aurora alcanzó un éxito sin precedentes en la región Asia-Pacífico, y el grupo le organizó una gran celebración y el lanzamiento de un nuevo producto. El día de la rueda de prensa, se congregaron celebridades y medios de comunicación. Aurora, como la estrella indiscutible, ocupaba el centro del escenario con su propio vestido de diseño, presentando con seguridad su concepto y irradiando brillantez. Garrett, sentado en primera fila, la seguía con la mirada, con los ojos llenos de orgullo y cariño. Cuando la rueda de prensa estaba a punto de terminar y la sesión comenzaba, un periodista previamente citado formuló de repente una pregunta algo incisiva. Señorita Aurora, se sabe que usted tuvo una relación con Garrett, del Grupo S, y que su hijo se parece mucho a él. Durante su reciente viaje a China, ¿retomó su antigua relación con Garrett? ¿Cómo logra conciliar su vida profesional y personal? La pregunta silenció de inmediato a toda la sala, y todas las cámaras se centraron en Aurora y Garrett, que estaban entre el público. La expresión de Aurora cambió levemente. Que le hicieran una pregunta tan personal en público la tomó por sorpresa. En ese preciso instante Garrett se levantó de un salto. Ignorando las miradas del público, subió al escenario y prácticamente le arrebató el micrófono al presentador. Voy a responder a esta pregunta, declaró con una voz que resonaba con innegable autoridad a través de los altavoces. Se giró hacia Aurora con la mirada fija y profunda, como si ella fuera la única persona que quedara en el mundo. Primero quiero pedirte perdón, Aurora, dijo inclinándose profundamente ante ella, por mi cobardía, mi vacilación y el inmenso daño que te causé hace 5 años. Esta disculpa llega con 5 años de retraso. La sala entera estalló en un clamor. El otrora poderoso presidente del Grupo S ahora se disculpaba con tanta humildad ante todos. Aurora lo miró fijamente con el corazón latiéndole con fuerza. Durante los últimos 5 años, me he arrepentido cada día. Perdí a la mujer que más amé en mi vida y me perdí la etapa más importante del desarrollo de mi hijo. Su voz denotaba un arrepentimiento sincero, pero su mirada era increíblemente firme. No estoy aquí para pedirte perdón por mi pasado, porque esas heridas no se borran fácilmente, dijo, cambiando de tema con un tono increíblemente dulce y afectuoso. Quiero decirte, Aurora, que estos 5 años de separación me han hecho comprender claramente que mi vida, la vida de Garrett, no puede existir sin ti, ni sin nuestro hijo Adam. Hizo una pausa y, bajo la tensa mirada de todos los presentes, sacó lentamente una cajita de terciopelo para anillos del bolsillo interior de su traje. Se arrodilló y la abrió. Dentro no había un anillo de diamantes nuevo, sino su antiguo anillo de bodas de hacía 5 años. Había sido cuidadosamente limpiado y brillaba con un cálido lustre bajo la luz. Junto a él, una pieza de platino había sido engastada y reforzada con un diseño que la envolvía en un patrón protector, dándole una nueva vida sin perder su aspecto original. Este anillo ha sido testigo de nuestro pasado y ha soportado nuestras lágrimas y nuestro dolor. Garrett alzó el anillo, miró a Aurora, cuyo rostro ya estaba surcado por las lágrimas, y dijo con voz firme y sincera, ahora, también quería ser testigo de nuestro futuro. Aurora, te amo. Eso nunca ha cambiado, y con el tiempo se hará más fuerte. Por favor, dame otra oportunidad, dame un hogar. Cásate conmigo, sí. Déjame pasar el resto de mi vida compensando todo lo que nos hemos perdido, protegiéndoos a ti y a Adán por toda la eternidad. El lugar entero quedó en silencio, todos estaban atónitos ante la repentina y conmovedora propuesta. En ese instante una pequeña figura, con un enorme ramo de tulipanes blancos que casi lo abrumaba, corrió con dificultad hacia el escenario. Era Adam. Iba vestido con un trajecito y pajarita, parecía un angelito. Le puso las flores en los brazos a Aurora, corrió hacia Garrett y, imitándolo, se arrodilló con expresión seria y le dijo a la atónita Aurora con una voz infantil pero increíblemente sincera, «Mamá, papá a veces es un poco torpe, pero se esfuerza mucho. Ha aprendido a contarme historias, aunque no es tan bueno como el tío Daniel, juega conmigo, y aunque siempre pierde, sigue siendo el papá de Adam». El pequeño finalmente usó su as bajo la manga, parpadeando con sus grandes ojos y suplicando, «Papá, tienes que cumplir tu palabra esta vez, o mi computadora no estará de acuerdo. Mamá, por favor, dale la razón, démosle una oportunidad, y así yo también tendré una familia completa, ¿de acuerdo?». Las palabras de Adam, como una última brisa cálida, disiparon por completo toda la duda y la tristeza del corazón de Aurora.
Al ver a los dos hombres más importantes de su vida arrodillados ante ella, uno profundamente cariñoso, el otro dulce y considerado, contemplando el anillo que simbolizaba el pasado y el futuro, escuchando los aplausos que crecían gradualmente entre el público, llenos de bendiciones. Sus lágrimas brotaron como un torrente, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Mirando los ojos expectantes y nerviosos de Garrett, finalmente asintió con firmeza, y su sonrisa más hermosa floreció entre lágrimas. De acuerdo. Una simple palabra, pero con un gran significado. Garrett estaba eufórico. Le temblaba ligeramente la mano mientras colocaba con cuidado el singular anillo de nuevo en el dedo anular de Aurora. La talla seguía siendo perfecta. Se puso de pie y los abrazó a ella y a Adam con fuerza. Te amo, Aurora. Yo también te quiero, Adam. Nuestra familia jamás volverá a separarse. Un estruendoso aplauso resonó entre el público, y destellos de luz iluminaron el aire, capturando este momento de dicha y perfección. Más tarde una historia se extendió por la alta sociedad neoyorquina. Garrett, quien una vez perdió a su novia en su boda, recurrió a una confesión aún más grandiosa para superar la prueba de reconquistar a su esposa y, con la ayuda de su hijo, finalmente recuperó al amor de su vida. Y ahora, rodeados de felicidad, la historia de esta familia de tres no ha hecho más que empezar.